Hoy en nuestra sección de técnicas traemos otro de los clásicos en el crochet, que es este círculo que le llaman espiral, caracol o infinito, también tiene ese nombre, y lo vamos a hacer en 2 colores y en 3 colores. Miren qué bonito, una base para carpetas, para almohadones, para alfombras, la verdad que da para muchísimo, para prendas, para los frentes de un suéter o una remera, quedan divinos. Bueno, ideas un montón. Vamos a empezar con el de 2 colores y luego les muestro cómo hacemos el de 3. Vamos a comenzar con el de 2 colores y antes les muestro. Estas muestras yo las voy a tejer con una lana acrílica finita, tejida doble, pero puede ir con cualquier tipo de lana o hilo, hasta con, si tiene un poco de textura también, y queda muy lindo. Bueno, pero como para hacer la muestra yo voy a utilizar esta lana doble. La aguja con la que voy a tejer es la número 4 por el grosor que me encuentro ahora. Los 2 colores, bueno, todas las muestras lo voy a hacer con estas hebras dobles, pero desde ya les digo que va con cualquier material, siempre y cuando no tenga demasiada textura, pero quedan muy lindos cuando tienen pelo, cuando tienen brillo, cuando tienen algunas motitas, bueno, con hilos matizados, lanas matizadas, queda muy lindo este modelo con materiales con textura. Bueno, vamos a comenzar con un anillo mágico, o un nudo deslizado. Paso mi aguja, traigo la lazada y hago una cadenita. A partir de esta cadenita vamos a tejer dentro del anillo un punto bajo, una media vareta y 2 varetas. Aquí tejo una y la segunda. Voy a tirar un poquito de la hebra de esta colita y lo voy a dejar en suspenso. Voy por mi segundo color, que aquí lo tengo, y dentro del anillo voy a repetir exactamente lo mismo. Vamos a dejar un tramito y comienzo con una cadenita, y a partir de la cadenita hacemos un punto bajo, una media vareta y 2 varetas, una y 2. Ahí tiro de la colita y lo dejo en suspenso. Me voy a encontrar con estos 2 extremos, voy a buscar el color donde hice el anillito y ajusto a ciego, ajusto el otro color y me va a quedar una especie de moñito. ¿Ven? Bueno, vamos a volver al primer color y se teje de esta manera. Ajusto, tomo lazada, dentro del punto bajo voy a hacer 2 varetas, o sea que hago un aumento. Ahí. Dentro de la media vareta otro aumento con varetas. A partir de ahora se teje todo con varetas. En este modelo, en este caso, ¿no? Porque también se hacen puntos de fantasía. En la vareta que sigue, 2 varetas más, o sea que voy por mi tercer aumento. Ahí. Y en la última, que el punto está aquí, todavía abierto, para continuar tejiendo, vuelvo a tejer otras 2 varetas más. Y en total son 4 aumentos. Ahí, ven, lo sostengo a este y le tejo el último aumento. Ahí, tiro de la colita, reservo esa hebra y voy a girar para tejer ahora con el segundo color. Separo esas colitas que son del anillo, encuentro aquí mi hebra, la ajusto y comienzo de nuevo con esos 4 aumentos. Recuerden que son 4. Con este color es fácil porque aquí termino y sé que ahí hice mis 4. Pero cuando empiezo con el segundo color, como esto continúa, que ya le habíamos dado aumento, entonces no podemos perder o confundir. Lo que tenemos que tener en cuenta es que son 4 aumentos. En este caso vamos a hacer en el punto bajo de inicio el primer aumento.
Repetimos lo mismo. Ahí va. El primer aumento en varetas. El segundo, que si recuerdan, era en la media vareta. El tercero era en la primera vareta de la hilera anterior. Y el cuarto era en la segunda vareta de la hilera anterior. Ahí y ahí. Tiro de la colita y reservo. Nos tiene que quedar algo así. Bueno, ahora vamos a hacer aumentos en cada uno de todos estos puntos que tenemos aquí, que en total son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En estos 8 puntos, inclusive este es el último, vamos a hacer un aumento. O sea que tenemos que tejer 8 aumentos. Aquí va 1, 2, siempre con varetas. Y así hasta el final del trabajo, salvo que elijamos hacer otro tipo de decoración. Pero en este caso, para este círculo son siempre varetas. Bueno, me quedo tejiendo hasta tener los 8 aumentos. Una vez que llegamos a los 8 aumentos y llegamos a la orilla del segundo color, tomamos este color y nuevamente volvemos a contar 8 aumentos. O sea que vamos a tejer sobre 8 puntos. En cada uno le hacemos 2 varetitas y ahí vamos a tener nuestros aumentos. Entonces, aquí van 2, aquí van 3 y así hasta llegar a los 8. Bueno, nos tiene que quedar una pieza así, que todavía no hemos formado un círculo. Pero antes de cerrar y formar un círculo, yo quiero mostrarles cómo, si ustedes quisieran hacerlo más grande a esta pieza, cómo le podemos dar los aumentos. Una de las maneras, porque en realidad hay varias formas de hacer este círculo con esta forma en espiral. Pero bueno, esta es una. Y vamos a hacer así. Volvemos al primer color. A partir de los 8 aumentos, ahora vamos a contar así el aumento para que nuestro círculo comience a crecer. Vamos a tejer una vareta, 2 varetas, un aumento en vareta. Voy a volver a tejer 2 varetas más, una y al lado la otra. Y otro aumento, o sea, 2 varetas en el mismo lugar. Y voy a terminar esta serie de aumentos con 2 varetas más, separadas, ¿no? Una y otra. Ahí. Así vamos a hacer que vaya creciendo este círculo. Ahora me toca con el segundo color. Y repetimos exactamente lo mismo. Una vareta, otra vareta al lado y un aumento. Nuevamente 2 varetas separadas, una y 2. Otro aumento, que voy a tirar material. Aquí va el otro aumento. Y terminamos con 2 varetas separadas. O sea que es 2 varetas, un aumento, 2 varetas, un aumento, 2 varetas. Acá igual. 2 varetas, un aumento, 2 varetas, un aumento y terminamos siempre con 2 varetas. Si yo quiero que esto sea más grande, hacemos así. Esta y las que vienen van a ir sumando un punto. ¿Y cómo va a sumar el punto? Vamos a tejer la nueva hilera, vendría a ser, pero como esto es en espiral, si ustedes quieren lo pueden ir marcando, pero yo creo que no es necesario si vamos tomando en cuenta cómo vamos agregando estos aumentos y estas varetas. Pero hacemos así: 3 varetas, en este caso, en esta hilera, son 3 varetas, un aumento
otra vez 3 varetas, ahí va la tercera, un aumento y termino con 3 varetas. Siempre se va a repetir esta secuencia, solo que cada vez que nosotros queremos sumar una hilera, le sumamos una vareta que va entre medio de los aumentos. Ahora lo hago igual pero con el otro color. Ven que lo voy a girar, así no muevo el hilo o la lana. Ahí, miren. Acá inicia de nuevo esta nueva hilera, entonces inicio con 3 varetas. Es fácil. Si no, ustedes si tienen miedo y se confunden, lo pueden ir anotando. Aquí hice mis 3 varetas, ahora viene el aumento. 2 varetas juntas. Vuelvo a repetir esas 3 varetas. 2 y 3. Y una vez más el aumento. ¿Y cómo termino? Termino con 3 varetas. Y voy a detenerme aquí para explicarles. 2 y 3. Ahí. Lo apoyo. Ven cómo va creciendo y va creciendo parejo. Entonces, acá terminamos con esta hilera de 3. Si yo quiero sumar y quiero hacerlo más grande, entonces la próxima son 4 varetas. Hicimos 2 en la hilera anterior, ahora hicimos 3 en este nuevo aumento. En la próxima serían 4, en la que sigue 5 y así sucesivamente. Siempre vamos a hacer esos 2 aumentos que quedan en el medio. O sea que si acá hicimos 3 varetas, un aumento, 3 varetas, un aumento, 3 varetas, en la próxima sería 4 varetas, un aumento, 4 varetas, un aumento, 4 varetas. Siempre vamos a terminar con las varetas sueltas. Y así luego 5, 6, pero siempre le vamos a dar esos 2 aumentos. Es muy simple. Bueno, ¿qué sigue aquí? Yo quiero cerrarlo en forma de círculo porque esto aquí queda incompleto. Entonces, ¿cómo lo vamos a cerrar en forma de círculo? Volvemos nuevamente al primer color. Y vamos a hacer así para terminar de cerrar y darle forma de círculo. Si no me queda incompleto. Y vamos a hacer así. Tomo la lazada en el próximo punto. Una vez que elegimos el tamaño deseado, ¿no? Hacemos así. Una vareta y una media vareta en el mismo punto. Es un aumento pero con distintos puntos, vareta y media vareta. Voy a hacer otro aumento aquí, pero solamente de 2 medias varetas. Y luego aquí voy a tejer un punto bajo, al lado otro punto bajo y termino con un punto deslizado. Cadenita, voy a cortar mi hebra, tiro y ajusto. Ahora repito exactamente lo mismo con el otro color. Hago una vareta y una media vareta en el mismo lugar. Un aumento de 2 medias varetas, un punto bajo, al lado otro punto bajo y termino con un punto raso, un punto deslizado. Cadenita, corto mi hebra, tiro y ajusto. Entonces terminamos de darle la formita de círculo. Miren qué bonitos que quedan. Y este es con 2 colores. Aquí hay otro igual. Miren qué bonitos que quedan. Les paso a contar cómo hacemos el de 3, así muy rápidamente. Iniciamos igual de la misma forma, cadenita en el anillo mágico y tejemos un punto bajo, una media vareta y 2 varetas, 1 y 2. Tiro y voy en búsqueda de mi segundo color y repetimos. Hasta ahora es exactamente igual. Ahí va. Punto bajo, media vareta y 2 varetas. Ahí.
tiro, reservo, y aquí viene el cambio, la diferencia con el otro círculo. Estamos incorporando un color más. Y luego se trata de jugar y empezar a agregar colores y repetir. Hacemos nuevamente punto bajo, media vareta. Yo voy sujetando todos los hilitos que me acompañan, ahí, y las dos varetas, ahí y ahí. Tiro y me encuentro con estos tres grupitos. Ahora sujeto la colita del color que inició el anillo y ajusto los otros dos también, ahí y ahí. Y comenzamos. Siempre vamos a comenzar por el primer color que hemos agregado para no confundirnos. Entonces siempre se comienza con el primer color y vamos a repetir los mismos aumentos como tejimos en el anterior. Aquí van dos varetas en el punto bajo. Lo que pasa es que estaba bien apretadito, que me quedó ahí. Ahí tejo mi primer aumento, el segundo que lo vendríamos a tejer sobre la media vareta, el tercero lo tejemos sobre la primera vareta y el cuarto lo tejemos en la última vareta que queda el punto abierto, ahí y ahí. Tiro y reservo. Ahora me tocaría, yo giro porque me resulta más fácil girar esta pieza que todos los hilos. Y ahora comienzo con el rosa, que fue el segundo. Busco esta hebra y repito. Repito exactamente los mismos aumentos. Ahí, en el punto bajo 2. En la media vareta 2. En la vareta 2 y en la última vareta 2. Y ya les muestro cómo queda. Ahí, tiro para que no se me desarme. ¿Ven cómo va formándose? Ahora me toca el lila, que sería el último, y vamos a tejer este último. Buscamos el punto bajo, que está aquí apretadito porque ajustamos el anillo, y aquí hacemos el aumento. Recuerden que tenemos que ir contando esos aumentos porque aquí ya nos vamos a encontrar con más puntos. Estamos tejiendo sobre el primer color, o sea que ya le dimos los aumentos. Y si nosotros no contamos estos 4 aumentos, nos podemos llegar a confundir. Aquí tengo los 3 y me faltaría el último aumento. Bueno, miren cómo tiene que quedar. Como pieza suelta ya es muy bonita, que también la podemos emplear. Si tejemos con hilo de algodón finito, esta pieza queda mucho más pequeña y queda muy bonita para agregar a carpetas, a bolsas. La verdad que queda lindo. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Volvemos al primer color, al violeta en mi caso. Y vuelvo a repetir esos aumentos que hicimos con el círculo anterior. Si ustedes recuerdan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, me quedo tejiendo esos 8 aumentos en cada uno de los 3 colores, ¿sí? Es muy fácil. Hasta aquí repetimos exactamente lo mismo. La diferencia es que aquí en este círculo nosotros agregamos un color más, pero es exactamente tejer lo mismo, darle los mismos aumentos, y a partir de estos 8 comenzamos a aumentar de la misma manera que hicimos con el círculo de 2 colores. Bueno, tejo el último aquí para mostrarles. Ahí me voy a detener, ¿ven? Ahora me toca en rosa hacer exactamente lo mismo y luego en el lila.
Me voy a quedar tejiendo esto, así les muestro lo de los aumentos y ya es solamente repetir. Yo me quedo tejiendo y luego les muestro. Bueno, así les tiene que quedar con los 8 aumentos y luego repetimos de la misma forma que hicimos con este. Primero 2 varetas separadas, aumento 2, aumento 2. Luego 3, aumento 3, aumento 3. Bueno, así de la misma forma vamos a hacer este que tiene 3 colores. El tamaño lo vamos a elegir nosotros y luego lo vamos a cerrar igual. Del mismo modo que cerramos este con vareta, media vareta, el aumento, 2, media vareta, el segundo aumento, punto bajo y punto ras. Cadenita y listo. Lo tejemos de la misma forma. Recuerden, es una base para hacer todo tipo de trabajos, queda muy bonito y a jugar con los colores.